El mensaje de hoy lo he titulado Dios me dijo. ¿Cuántos han oído esa frase? Véalo, puse me dijo entre comillas. Véalo allá. Me dijo entre comillas, porque no todo lo que alguien le dice a usted Dios me dijo es Dios se lo dijo. Y hoy vamos a aprender cómo detectar cuando alguien viene y le dice, pastora, Dios me dijo, pero Dios no está hablando. Vamos a detectarlo. Pastor, Dios me dijo que ese reloj me lo tiene que dar a la salida. Pastor, vamos a ver. Vamos a ver. Porque el Dios me dijo se ha usado de forma equivocada muchas veces y ha atropellado la fe y la palabra de Dios. Esta es una iglesia seria. Aquí somos serios para predicar la palabra de Dios. Aquí hablamos lo que dicen las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no le vamos a meter 10 con hueco. No es nuestra intención meterle a usted 10 con hueco o gato por liebre. No, queremos hablar lo que dice la palabra de Dios. El Dios me dijo se ha hecho famoso, pastor. ¿Se ha hecho famoso? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado? Dios me dijo. A ver, levante la mano como señal. A ver, no le dé pena, levante la mano. ¿Cuántos hemos escuchado? Hermano, Dios me dijo. ¿Verdad que sí? Entonces hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios y cómo detectar cuando Dios nos está hablando. Porque este Dios me dijo ha hecho mucho daño a la iglesia. Ha hecho mucho daño a ministerios, ha hecho mucho daño a matrimonios. Iglesia, yo he escuchado pastores que le han dicho a un congregando, hermana, Dios me dijo que te tienes que casar con él. Y la otra va y se casa y no era lo que Dios decía, fue el pastor que dijo. Entonces, así y sucesivamente han pasado muchas cosas que hoy vamos a ver desde la palabra de Dios. Yo sé que le va a edificar hoy, va a salir acá edificado. ¿Cuántos dicen amén? Hoy va a salir con herramientas de la palabra de Dios, cómo detectar cuando alguien me está diciendo Dios me dijo. Porque sabe, cuando yo digo, si yo me paro aquí y digo, hermano, Dios me dijo, esa frase, cuando yo digo Dios me dijo, de una manera camuflada estoy diciendo, lo que voy a decir, no me lo cuestione, Dios me lo dijo. No está en discusión, no está sujeto a debate, lo que le voy a decir, Dios me lo dijo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la persona dice, bueno, Dios se lo dijo, ¿verdad? Entonces resulta que quiero contarle 3 testimonios así rápido, que cosas que me han pasado en mi vida de ser cristiano y también del servicio a Dios. Hace unos dos años, tal vez antes de la pandemia, un hermano que se congregaba acá, un día nosotros estábamos en un local más pequeño, más incómodo, no con las comodidades que tenemos acá, aunque está un poquito caliente, pero eso no le hace, es que estábamos un poco de verdad incómodos, no teníamos parqueo. Imagínense ahora, usted entra en su carrito y ahí hasta queda adentro, no queda en peligro, no queda en la calle, usted va a estar tranquilo en el culto, no va a estar brincándole el corazón, ¿verdad? O algo así. Entonces resulta que estábamos en un lugar más pequeño, un poco más incómodo, y un hermano de la congregación me dice, pastor, Dios me dijo que nos tenemos que mover, que nos tenemos que ir de aquí, pastor. Ha llegado el tiempo de nuestro éxodo, pastor. Y Dios me dijo que le diga que no tenga miedo, Él va a proveer, no tenga miedo, pastor, Él va a proveer. Y le digo yo me quedé así, me sentí un poco, vamos a ver, voy a contarles, les cuento, sí, 1, 2, 3, Ana. Y me sentí un poco incómodo porque digo yo, bueno, pero si Dios se lo dijo, ¿por qué a él? Y yo siendo el pastor principal, la cabeza de una congregación, ¿por qué no me lo dijo a mí? Está raro, si yo hablo todos los días con Dios, yo oro a Dios, soy un hombre de oración, ¿por qué se lo dijo a él y no me lo dijo a mí? Entonces me dice, pastor, y el lugar es ahí en el centro de Tres Ríos, aquí en la Unión, por el cementerio. Ya vi un local, cuesta 500,000 colones. Y yo, por respeto a él, yo le dije, vamos a verlo, porque yo soy muy respetuoso, iglesia, yo soy muy buena gente. Entonces yo le dije, ok, vamos a verlo. Fuimos a verlo y era un poquito más grande. Lo único que tenía era que tenía otro nivel encima, y que ahí se podían hacer las escuelitas dominicales, etcétera, etcétera. Pero el parqueo no tenía, servicio estaba casi a la par del altar. Ahí todo el mundo se iba a oír cuando alguien andaba con mal de estómago, qué sé yo, imagínense. Pastor, hable fuerte para que no se oiga ahí, ¿verdad? Imagínense. Y resulta que además los carros quedaban en la calle porque no tenía parqueo. Entonces yo me fui y le dije al hermano, voy a orar para ver qué me dice Dios. Ah, sí, pastor, claro. Yo me voy a orar con ese sentimiento de que porque Dios no me había hablado a mí, porque le voy a decir algo, iglesia,
Dios sí habla. Escúcheme esto. Dios me dijo, se ha mal utilizado, pero Dios sí habla. Dios habla, y le voy a decir cómo habla Dios. Esta es la boca de Dios, la palabra de Dios. Aquí nos habla Dios todos los días. ¿Quiere escuchar a Dios? Vaya a la palabra de Dios. Ahí está la boca de Dios, y Dios sí habla. Y Dios habla a nuestro corazón. Pero cuando Dios te va a hablar algo, Dios no se va a contradecir con lo que ya está escrito, ni Dios le va a decir a usted una tontería como esto, vaya y cásese con esa hermana, o como un grupo de jóvenes de otra iglesia que un día llegó y le dijo el líder de jóvenes, era soltero, y llegó una muchachita nueva, jovencita, bonita, no aquí, ¿verdad? En otra congregación, ¿verdad? Y llegó una jovencita muy bonita, pero era casada, pero como era nueva nadie sabía que era casada, y como solo llegaba ella, entonces un día el líder le echó el ojo. Qué feo decir esto, pero esto pasa, iglesia, en las iglesias. Esto es verídico y comprobable. Y resulta que le echó el ojo y le dijo: vieras que Dios me puso en el corazón que usted va a ser mi esposa. Y se quedó ella así viéndolo así, y le dice: bueno, vamos a preguntarle a mi esposo a ver qué dice, a ver si está de acuerdo. Entonces cosas como esas pasan, aunque usted no lo crea, dentro de las congregaciones. Entonces vea, yo me fui a orar, iglesia, y le pregunté a Dios y le dije: Señor, ¿de verdad tenemos que movernos? Bueno, primero le dije: Señor, ¿y por qué me mandaste una paloma mensajera? Una paloma mensajera, ¿y por qué no me lo dijiste a mí? Y entonces escuché la voz del Señor aquí adentro, me dice: no, es que ustedes no se tienen que mover, porque yo lo puse a usted aquí en Hierbabuena. Mi propósito es en Hierbabuena, es aquí en Hierbabuena, y van a estar muy lejos de donde yo los envié. Y yo le agrego esto, y además era muy caro, 500,000 colones por un lugar que no tenía condiciones, ¿sabe? Tampoco yo iba a hacer botar el dinero que administramos, y le pedimos a Dios sabiduría, el dinero de todos, de administrarlo de la mejor manera. Y entonces vine y le dije a él: no, hermano, Dios no me dio luz verde, y se enojó. Me había dicho: pastor, si buscamos un préstamo yo le ayudo a pagar. Se enojó. Bueno, resulta que le dice a mi esposa: es que al pastor le falta fe, el pastor tiene que ser más atrevido y tener. Y yo le dije: no, mi amor, a mi esposa. Pues yo le digo mi amor a ella: mi amor, mi cuchunguita, mi preciosa, mi negrita. Entonces se enojó, pero vea lo que pasó. Al tiempo se fue de la congregación. Ahí me hubiera dejado con la jáquima, como decimos aquí a los ticos, ¿verdad? Me hubiera dejado enjaranado, imagínense. Entonces son cosas que uno tiene que, ahorita vamos a ver, téngame paciencia, ahorita entramos al mensaje. Segundo testimonio: una pareja de la congregación que servía al Señor, un día se nos acerca a mi esposa y a mí y nos dice: pastor, Dios me dijo que me tenía que ir de la iglesia, nos dijo que nos teníamos que ir de la iglesia. Yo le dije: bueno, está bien, de ahí, si Dios se lo dijo, yo respeto, él es el jefe, de ahí, si Dios se lo dijo, ¿de verdad Dios se lo dijo? Sí, Dios nos lo dijo. Y yo dije: de ahí, como Dios se lo dijo, ¿quién soy yo para discutirle a Dios? Porque el Dios me lo dijo, trae como esa cobertura. Dios me lo dijo, no me refute, no me contradiga, Dios me lo dijo. Entonces yo le dije: ve, si Dios se lo dijo, ¿quién soy yo para decirle algo? Han pasado como por 5 congregaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, inclusive con lo que usted sienta que Dios me dijo, porque a veces no es Dios me dijo, tal vez es mi orgullo, tal vez es que me resentí con alguien, tal vez es que ya no me siento cómodo, me pusieron el ventilador a la par y salí despeinado, qué sé yo, o aquel no me habló, aquel no me saludó, o no me gustó. Pero es mejor ser sincero y decir: pastor, fui a la iglesia, no me gustó, mucho calor, o no me gustó por esto, no me gustó la palabra, qué sé yo, y nadie se va a enojar y usted se va contento y todos nos vamos contentos. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Pero cuando yo pongo en boca de Dios lo que Dios me ha dicho, lo que estoy diciendo es, estoy justificando lo que yo quiero hacer, y ahí es donde viene el problema. Tercer testimonio: tengo un amigo que es pastor igual que yo, trabajaba de forma meritorio, interino en el Poder Judicial donde yo trabajo, y trabaja como pastor igual que yo, de forma bivocacional, es decir, mitad de tiempo. Yo no estoy a tiempo completo a la obra, ¿verdad, mi amor? No estamos a tiempo completo, nosotros trabajamos, tenemos nuestro trabajo, tenemos que ir a hacer, mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a mi trabajo, salgo a las 6 de la tarde, etcétera, etcétera. Y resulta que él viene y me dice: pastor, hermano, porque nos teníamos mucho aprecio, me dice: Dios me dijo
que tenía que dedicarme al pastoreo de forma ya completa, ya no a medio tiempo ahora, y renunciar al trabajo. Y yo le dije, alquilaba casa y tenía 2 hijos, una parejita. Y yo le dije a él, cuando él me dijo, Dios me dijo, yo no, le hice una cara, y él me dice, ¿por qué me hace esa cara? Yo dije en mi mente, pero ¿qué le voy a decir? Si él me dice que Dios se lo dijo, Dios se lo dijo, pero yo sé que alquilando casa con 2 hijos, ni les cuento. Eso fue antes de la pandemia. Se vino la pandemia, tuvo que cerrar la iglesia, casi pierde el matrimonio y tuvo que buscar trabajo. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto, iglesia? Porque el Dios me dijo se ha utilizado de forma muy incorrecta. Vamos a la palabra de Dios ahora sí. Y hoy el Espíritu Santo nos va a dar herramientas para poder saber cuándo Dios me lo dijo. Porque sabe, iglesia, ¿cuánta gente con su Dios me dijo ha arruinado iglesias y ministerios? ¿Cuántos con su Dios me dijo han hecho casar a personas con otras y arruinar sus vidas? ¿Cuántos con su Dios me dijo han hecho irse a gente de una iglesia? ¿Cuántos con su Dios me dijo han hecho a gente iniciar un negocio y no era el tiempo de Dios? Y la lista, iglesia, puede continuar. ¿Será que estas palomas mensajeras vienen de parte de Dios? ¿O será orgullo? ¿O será prepotencia humana, capricho humano? Bueno, quiero que abra su Biblia en Primera de Juan 4:1, porque vamos a ver qué dice Dios con respecto a lo que estamos hablando. El tema de hoy, iglesia, es un tema muy maduro, muy serio, y que Dios nos va a ayudar, porque a través de este tema vamos a madurar muchas cosas nosotros. Yo sé que Dios, hay personas que les ha dado el don de profecía, hay personas que Dios las usa. Aquí hay personas en la iglesia que me han dado una palabra a mí personal y se ha cumplido. Hay personas que se han acercado, pastor, Dios me dijo esto, esto y esto. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. Y se ha cumplido en el momento de Dios. Y yo dije, habló Dios. Porque tal vez Dios sabía que yo estaba orando por algo y que estaba un poco afligido, y Dios vino a través de una persona y me dio una palabra de aliento para que yo siguiera adelante, siguiera orando. Y eso se vale, iglesia, y eso Dios lo hace, porque Dios nos fortalece a unos por otros. Porque de repente alguien está pasando una situación, una adversidad, y Dios le pone una palabra a alguien y le dice, sabes, Dios me dice que no te preocupes, que esa situación se va a arreglar, que Dios trae respuesta. Y usted dice amén, amén. Y usted dice amén. Y viene de Dios, y era Dios dándole fortaleza. Bueno, resulta que aquí está Primera de Juan 4, versículo 1. Lo vamos a leer, léalo ahí en su Biblia. Y dice así, Primera de Juan 4:1. Lo voy a leer desde acá. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea, iglesia, tenemos la profecía escrita, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual. La palabra de Dios es lo que usted y yo necesitamos para dirigir nuestras vidas. Y cuando alguien tenga un sueño, una visión, cuando algo venga, no puede contradecir la palabra que ya está escrita. Por eso, lo primero que le voy a decir, ¿cómo saber cuando Dios a usted le habló, cuando le habló a alguien y le dio una palabra? Lo primero es, dice, amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus. ¿Cómo los probamos? ¿Cuál es el punto de referencia? Esta iglesia. Esta es la referencia que tenemos nosotros. Aquí es donde usted va a probar. Cuando alguien viene y le dice algo, entonces usted va a ver si lo que él está diciendo contradice la palabra de Dios. Imagínese que alguien se acerque y me diga, pastor, Dios me dijo que usted tiene que separarse de su esposa. Pastor, Dios me dijo que usted tiene que dejar de ir a la iglesia. Hermano, Dios me dijo que ya usted no tiene que congregarse. Eso estaría pasándole por encima la palabra de Dios que dice, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿ves cómo la palabra, cuando usted lee la palabra, cuando usted estudia la palabra, usted va a tener argumentos para poder saber si algo que le están pidiendo no es de Dios? ¿Cuántas violaciones se han cometido en el nombre del Dios me dijo? ¿Cuántos pastores han abusado de una jovencita por el Dios me dijo? ¿Cuántos líderes religiosos, católicos o evangélicos, han abusado de un menor por el Dios me dijo?
Porque cuando alguien te dice, Dios me dijo, ¿qué hace usted? De Dios se lo dijo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces camuflan para hacer ver que lo que usted va a hacer viene con el respaldo de Dios. Pero si usted lee la palabra de Dios, nadie le va a meter a usted Dios con hueco. ¿Cuántos dicen amén? Como decimos aquí a lo tico, nadie lo va a tramar a usted. Los que usted le dice, no se trama tramador, se le va a decir así, porque ya usted sabe la palabra de Dios. Usted lee la palabra de Dios y dice, no, a mí no me venga con esas tramas, papito. Ya aquí, ya pasamos por donde asustan. Eso se daba mucho, iglesia. Se daba mucho que un pastor se levantaba y decía, hoy el Señor me dice que 100 van a donar $500. Y entonces usted decía, uy, es de Dios, voy ahí con esos, ¿verdad? Porque uno cree. Y no es que esté mal, es que están jugando con los sentimientos de nosotros. Alguien se está parando, está abusando de autoridad y está diciendo, como soy pastor, como soy sacerdote, como soy líder, tengo la autoridad de Dios y puedo decir, Dios me dijo. Y ahí, entonces, cuando alguien lee la palabra de Dios, se queda cuestionando, porque iglesia, no es malo cuestionar. No es malo que usted cuestione lo que está predicando el pastor. Usted está en la libertad de decir, ¿será eso? Por eso yo los he enseñado a ustedes, iglesia, a que lean Biblia, a que lean la palabra de Dios, a que estudien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nadie los engañe, para que nadie les meta 10 con hueco. Si alguien viene y dice, hermanos, Dios me dijo que la otra semana viene Cristo y es el fin del mundo, vendan todas sus propiedades y las ponen a nombre de la iglesia. Eso pasó en una iglesia en Puerto Rico. Y no llegó Cristo, pero el pastor sí se fue. Y se fue con todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces después lo andaban viendo a ver cómo lo demandaban y ya no lo encontraban. Había cambiado de domicilio. ¿Me explico? Porque la Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea, iglesia, nosotros tenemos que ser maduros y ya no es tiempo para que nos metan 10 con hueco. De saber que Dios no está detrás de su plata, de su billetera, que Dios está detrás de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios quiere poblar el cielo y despoblar el infierno. Que Dios quiere que mucha gente venga a Él, que mucha gente se arrepienta de sus pecados y venga a Él para que Él los sane, para que Él le dé la salvación y la vida eterna, que es gratis, solo hay que aceptarla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí gracias a Dios hemos aprendido a usar la Biblia. A ver, los que traen Biblia, a ver, levanten la Biblia, solo para ver ahí, aunque sea en el celular, ahí levántela, eso. Y los que no traen Biblia, vea, aquí hablamos con la palabra de Dios. Ponemos la Biblia en 2 pantallas para que usted vea que el mismo apóstol Juan está diciendo, probad los espíritus. No todo el que te dice, Dios me dijo, viene de Dios. Y esto se va a poner bonito, iglesia. Pero téngame paciencia, porque quiero que vaya a primer Libro de Reyes, capítulo 13, y les voy a leer una historia impresionante que a usted le va a partir el corazón, que a usted le va a dar una reflexión tan grande, que usted va a salir de hoy, de este lugar tan bendecido, tan bendecida, que usted va a poder saber de no tener miedo cuando alguien le diga, Dios me dijo. Porque ¿qué pasa, iglesia? Que lo primero que usa esa palabra es intimidar. Dios me lo dijo, no cuestione. Dios me lo dijo, no me cuestione. No me miren a mí, Dios está hablando. No soy yo, es Dios. Y todo eso son muletillas para manipular. Diga conmigo, manipular. A ver, 1, 2, 3, diga manipular. Para manipular al pueblo. Son muletillas para manipular. Usted sabe por qué ahora se ponen títulos. Ahora es apóstol, profeta, querubín. Escuché una nueva, pastor, por si quiere ir a acomodarse ahí. Hay una que es, ahora es patriarca. Ya no le dicen profeta, ahora es el patriarca. Vamos a recibir al patriarca Luis Serrano con un fuerte aplauso. Entonces, cuando le ponen un título y dicen, hoy vamos a invitar al profeta tal, es profeta, ya lo titularon profeta, ya usted es profeta. Lo que me va a decir viene de parte de Dios. Vea la manipulación. Y ojo el detalle, no todo el que tenga un micrófono, un vaso de agua, una botella de agua y predique, está hablando de parte de Dios. Por eso a mí me gusta leerle las Sagradas Escrituras, nada más. Y esta historia, téngame paciencia, no hago esto generalmente, pero vamos a leer bastantes citas bíblicas de un solo capítulo, porque lo que voy a hacer es dirigirlos a ustedes con su Biblia para que leamos esta impresionante historia sobre el Dios me dijo.
Es una historia con un final desgarrador. Duele. ¿Cómo es posible que una persona se preste para esto y engañe a otra? Escuche, lo voy leyendo despacito. He aquí, lo van poniendo en la pantalla y usted lo va viendo. He aquí, estoy en Primera de Reyes, primer libro de Reyes 13, en el versículo 1. 13:1. He aquí un varón de Dios. Escucha esto, iglesia. Por palabra de Jehová. Vamos a ver, léalo ahí. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová. ¿Por palabra de quién? Ok, este varón de Dios no se presenta con un título. No se presenta como apóstol, como profeta, como querubín, como no se presenta como, nada más dice varón de Dios. No se presenta ni siquiera con su nombre. No dice que era doctor, licenciado, maestro. Dice nada más varón de Dios, un hombre de Dios. Vamos a ver, dice hombre de Dios. No tiene epítetos, no tiene títulos, dice hombre de Dios. Y dice, vino de Judá a Betel, estando Jeroboam era un rey. Escúcheme esto. Junto al altar para quemar incienso, aquel, el varón de Dios, el hombre de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová. Vaya contando. 2, por palabra de Jehová. Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. ¿Quién lo había dicho? Vaya contando. 3, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y ojo, y aquel, versículo 3, y aquel mismo día dio una señal. Escúchame esto, vea, iglesia, aquí van las herramientas. Dio una señal. El falso profeta se levanta y le dice, hermana, Dios dice esto, esto y esto, y no lo cuestione. Si usted lo cree, lo recibe, y si no lo cree, no lo recibe, pero Dios lo dijo. Así no funciona. Esa es una persona que te está engañando. Si alguien te dice, hermana, Dios dice esto, 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 y no lo cuestiones, porque en el momento que lo cuestiones, pierde la fe y pierde la bendición. Te están manipulando. Pero si alguien dice, y dio señal, él habló 3 veces, dijo, Jehová había dicho, y aún así el hombre dice, pero Jehová ha dicho, y para que les quede más claro, te voy a dar una señal. Una vez invité a un hombre a predicar cuando estábamos en la iglesia, en el otro local, y señaló a una hermana, le dijo, 3 meses, hermana, dice el Señor, 3 meses, y le dio una palabra. Y usted no tiene idea lo que golpeó esa palabra a esa persona, porque estaba empezando en los caminos de Dios. Era un niño espiritual, todo se lo creía y creyó que Dios le estaba hablando y que Dios le estaba diciendo que en 3 meses ese problema se iba a resolver. Y entonces iba contando los días. Cuando vino a mí, porque ya después no se cumplió la profecía, yo me sentí, imagínense, súper, macro, hiper, archi, mega, ultra incómodo, porque yo como pastor lo invité a predicar. Nunca más lo volví a invitar. Y él me manda mensajes, que Dios te bendiga, porque esta persona se cayó en la fe. Empezó a creer que le faltaba fe, que estaba en pecado, que un demonio le perseguía, que había una maldición, que no había cortado, y empezaban con todos esos cuentos. Es que seguro hay una maldición. Me parece que abrazaste a tu suegra, algo pasó porque te cayó una maldición fea, dice, ve. Y entonces empiezan con todas esas manipulaciones y resulta que la persona se cayó en la fe. Se cayó en la fe, dejó de orar, dejó de leer la Biblia, porque dijo, Dios me engañó. Oiga, Dios me engañó. Y Dios no le había engañado, porque Dios no había dicho. Porque dijo que dijo, pero Dios no dijo. Me explico. Entonces, vea, él dice, voy a dar una señal. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal. Cuando Dios habla, iglesia, hasta señales da, porque Dios sabe lo que va a hacer. Si Dios te dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Amén. Si Dios te dice que te va a sacar adelante ese problema, te va a sacar adelante ese problema. Si Dios te lo dice, amén. Si Dios dice que va a traer la conversión para ese hijo, si Dios lo dice, así va a ser, amén. Y Dios lo va a hacer. Pero no podemos nosotros pensar cuando la gente profetiza y lo hacen como con mucho misterio. No, dice, y les voy a dar una señal, porque estoy seguro que Dios me habló. Estoy seguro que Dios me habló y les voy a dar una señal. Y le dice, y esta es la señal, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre el altar se derramará. ¿Escucharon la señal?
el altar se quebrará y la ceniza se derramará. Verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, diga conmigo varón de Dios, diga conmigo hombre de Dios, mujer de Dios, dice, cuando oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prenderle, ojo, y sigue diciendo, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Había hablado Dios o no había hablado Dios? Entonces esa palabra también la tuercen y entonces le dicen a usted, no me cuestione porque se le va a secar la mano. No me cuestione, dice el falso profeta, se le va a secar la lengua. No me cuestiones, se te secan las finanzas. Y entonces si uno nos da miedo, cuando alguien viene y dice, soy profeta, soy de Dios, y da un poco susto, uno dice, uy, no, y si de verdad es Dios el que me está hablando. Pero entonces vea, se le secó la mano, ¿verdad? Vamos ahí, vamos por parte. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios, te pido que ruegues a la presencia de Jehová, ahora sí le creyó, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Y ojo, aquí es donde viene ya. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Verso 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. ¿Cuántas veces ya va hablando Jehová? Oiga, me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí uno dice, wow, qué profeta. Wow, se le secó la mano al otro, donde la levantó, se cumplió todo lo que dijo. Dios estaba hablando, lo estaba respaldando, qué bueno, hasta ahí. Pero viene la parte triste. Viene la parte triste porque el tema que estamos hablando es Dios me dijo. Aquí aparece. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Escúcheme esto. Aquí sí dice que era un viejo profeta. Entre más viejo, más mañoso. Dice, no, esto no lo dice aquí. Dice, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, pues ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensílleme en el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y ojo, verso 14, yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encima y le dijo, escuche, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Escuche, verso 16, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueras. Y ojo, y el otro le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Quedémonos ahí. ¿Qué dice que era un viejo profeta? ¿Verdad que sí? Pero ojo lo que dice. Y el otro le dijo, mintiéndole. Era un profeta, viejo profeta, pero ojo, mintiéndole. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel, ojo, me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Vamos a ver. Esto es tremendo, iglesia. Y eso está en la Biblia. ¿Cuánto lo habían leído? ¿Alguna vez? Levante la mano como señal a ver cuánto lo habían leído. Ojo, vea qué tremendo. Este profeta, mintiéndole, por puro orgullo, vanagloria, porque quería llevarlo a su casa, entrevistarlo y preguntarle, wow, todo lo que Dios hizo contigo, cómo te usó, cómo derrocó ese altar, cómo dejó la boca cerrada de este rey,
qué bárbaro, qué bueno. Para entrevistarlo seguramente, para preguntarle cuál es su secreto, cómo es, cuánto oras, cuánto ayunas, qué sé yo, o cómo te usa Dios. Pero él en su orgullo y su afán, mintiéndole, le dijo, un ángel me ha hablado. Entonces ve aquí. Ay, es que esto no termina, iglesia. Verso 20, vamos a leerlo, el verso 20. Vamos a brincar ahí el verso 20. Aconteció que estando ellos en la mesa, porque se lo logró llevar, el otro le creyó la mentira, vino palabra de Jehová al profeta viejo y le clamó y le dijo, y clamó al varón diciendo, al varón de Dios que había venido de Judá. Así dijo Jehová, oiga, están sentados en la mesa, ya lo había logrado llevar a la mesa, y sentados en la mesa el profeta mentiroso le dice, así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar que donde Jehová le había dicho que no fueres ni comieres, no entrará tu cuerpo en el sepulcro, es decir, ni siquiera iba a poder llegar a la casa de él. Verso 23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Verso 24, y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y así termina la historia del varón de Dios. Y de esta preciosa historia, dura, porque es dura, vamos a aprender varias perlitas escondidas aquí, las vamos a extraer para la vida personal de nosotros y para la vida espiritual, para que no te metan 10 con hueco, para que no te metan gato por liebre. Hay un refrán, un dicho que dice que el hombre inteligente aprende de sus propios errores. ¿Cuánto lo han escuchado? El hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero dice el hombre sabio, la mujer sabia, aprende de los errores de los demás. De este error que cometió este varón de Dios, usted y yo podemos aprender. Pastor, ahora sí se está poniendo feo esto. ¿Cómo saber cuando Dios me habla? ¿Cuántos quieren saberlo? No, de verdad, ¿cuántos quieren saberlo? Escuché 2 amenes. ¿Cuántos quieren saberlo? Ok, vengan la próxima semana porque hasta aquí partimos el tema o seguimos la otra semana. ¿Tiene Biblia? ¿Quiere saberlo? Deuteronomio 18, vaya su Biblia, Antiguo Testamento, Deuteronomio 18. A los profetas se les daba eran de la alta alcurnia. De hecho, los profetas cuando venían y saludaban, le daban la mano y usted tenía que besarle la mano al profeta. Al profeta no se le saludaba así que, todo bien, pura bien. No, el profeta era de la alta alcurnia y tenía temor. El profeta de Dios, el verdadero profeta, entraba y la gente lo respetaba como este varón de Dios porque lo que decía se cumplía. Él daba una palabra y no estaba sujeta si usted sembraba o no sembraba, si diezmaba o no diezmaba, si lo creía o no lo creía. Cuando Dios decía algo se cumplía. ¿Amén o no amén? Dios decía, dile a Jeroboam que ese altar se partirá en 2. Y él no llegaba y le decía, créelo, lo cree. No. Él nada más llegaba y daba la palabra. Y como venía de parte de Dios, la palabra se cumplía. Entonces, vea lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 18, 22. Vamos a leer a partir del verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, ojo, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Verso 21. Y si dijeres en tu corazón, es lo que usted está preguntando, es lo que yo estoy preguntando, Señor, ¿cómo conocer la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo conocer que me están metiendo 10 con hueco? Aquí viene la respuesta. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta. Y ojo lo que dije, no tenga temor de él. Escuche bien y diga conmigo, no tenga temor de él. Porque generalmente lo primero que le entra a la persona es temor. Nosotros, mi esposa y yo, en consejería, nos hemos dado cuenta de cada aberración que han cometido personas. Por eso lo puse entre comillas. Dios me dijo,
y le han dicho tal vez a un matrimonio, han ido a orarle y han hecho cada tontera que uno se queda asustado. Y usted, le digo yo al esposo, ¿por qué lo permitió? Porque yo creí que Dios lo había dicho. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces vea, el mensaje de hoy va en 3 hilos para que usted agarre para su saco. 1, no todo lo que le digan, Dios me dijo, Dios lo está diciendo. Si usted se va y hace caso sin pesar el espíritu, como nos acaba de decir el Señor, entonces el problema no es de Dios, el problema es suyo. Si ese día yo le hubiera hecho caso a ese Juan Vainas y me hubiera ido, hoy no estaríamos aquí. Pastor, no estaríamos aquí. Tal vez la iglesia no estaría, tal vez la congregación ya no estaría, y tal vez nosotros no estaríamos acá. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Pesar el espíritu. ¿Cómo lo hice? Bueno, pastor, pero es que hay cosas que no están en la Biblia. Bueno, pero ¿cuántos creen que Dios escucha su oración? ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios sí puede hablarle a usted? Vea, iglesia, y le decía ahora a mi esposa, una vez estaba pasando una situación económica y le oré a Dios, y el Señor me dio la estrategia cómo hacerlo. Y vengo y le cuento a mi esposa, mi amor, vieras que Dios me dijo esto, esto y esto y esto. Pero, y mi esposa me dijo, uy, qué bueno, qué bueno. Pero le cuento a otro Juan Vainas, a un compañero de trabajo, y me dice, no hombre, no se embarque, Dios guarde, no, jamás. Me metió miedo. Y entonces me metió duda. Y ojo el detalle, preferí hacerle caso a ese Juan Vainas que a lo que Dios me había dicho. Y obviamente vienen las consecuencias. Y viene un día y me dice mi esposa, es que entonces estoy confundida. Porque si usted dice que Dios le habla, pero usted no hizo caso, le digo yo, sí, porque fui jupón y porque fui desobediente, pero Dios me había dado la estrategia. Porque después me volvió a dar la misma oportunidad y ahí sí lo hice, ya no le hice caso a otro, fui, lo hice y funcionó, y sí pasó lo que Dios me había dicho. Entonces, hay momentos donde usted puede orar y le puede preguntar a Dios, Dios, ¿qué hago? Por ejemplo, hay gente que pide, Señor, ¿qué camisa me pongo? ¿La roja o la amarilla? ¿Cuál se me ve mejor? O sea, por esas cosas no hay que orar. La morada, ¿quién dijo ahí la morada? Eso, estamos conectados, eso. Sí, qué bueno. Entonces, resulta, Señor, ¿qué como hoy? ¿Garbanzos o como? Yo no voy a orar por esas cosas porque sentido común. Señor, ¿cuáles zapatos me pongo? ¿Los café o los? Usted no ora por esas cosas porque Dios le dio razonamiento y sentido común, amén. Usted no ora para decirle, Señor, ¿voy al trabajo o no voy al trabajo? No, usted sabe que tiene que cumplir, hay responsabilidad. Y entonces hay cosas por las que no hay que orar. Uno, no todo lo que vengan y le digan a usted, pastora, Dios me dijo, que dice el Señor, pesa los espíritus. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos agarran esa palabra? ¿Cuántos dicen, ok, ya tengo la llave? Segundo, cuando alguien te dice algo y no se cumplió, no fue por falta de fe, ni porque andes en pecado o maldiciones te persigan. Si Dios te dijo, si yo le digo, hermana, Dios me dice esto, si yo se lo digo y viene de Dios, se cumple porque se cumple en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no se cumple, ¿qué dice la Biblia? Que el tal profeta por presunción habló y dice, no tengan temor, porque el profeta infundía mucho temor. Antes los pastores se levantaban y decían, y no cuestione al ungido de Jehová, no hable del ungido de Jehová. ¿Cuántos escucharon esa frase? ¿Y le daba miedo a usted cuando escuchaba esa frase? Ya no, porque cuando venimos y el Espíritu Santo nos abre los oídos y con la palabra nos va dando fortaleza de saber, porque antes uno decía, ¿cómo voy a cuestionar al hombre de Dios? No, cuestiónelo. Si no, no hubiéramos tenido un juicio con una problemática de un sacerdote que se metió, el padre de apellido Víquez, que se metió en una problemática con un montón de menores. Si hubieran cuestionado lo que él le decía, si el pastor que le dijo a aquel grupo de jóvenes, vamos ahí atrás para enseñarles algo, y cuando él se puso a hacer indecencias, ellos hubieran dicho, no, eso no es de Dios, ellos hubieran salido corriendo, saber que no es de Dios. Entonces sí se vale cuestionar. Cuando le están a usted hablando algo que usted dice, eso me huele a diablo, me huele a marca diablo, me huele a Satanás, más bien, usted puede cuestionar. ¿Por qué? Porque Satanás se viste de ángel de luz. Aquí enseñamos y damos herramientas cómo podemos nosotros ver
Entonces viene la segunda palabra, ahora viene la tercera palabra, y esta es la más fuerte. Pastor, cuando Dios le diga algo que tiene que hacer, tiene que hacerlo. Porque si usted no lo hace, se lo come el león. Dígale que está a su lado, se lo come el león. Si Dios viene y le da a usted alguna palabra ya, por ejemplo, y hay algo muy serio que Dios quiere que usted haga, y usted no lo hace, se lo come el león. Entonces, yo no me puedo, si Dios a mí me ha dado una palabra, mire, mi esposa me puede decir A, el otro pastor me puede decir B, el otro me puede decir C, yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios nos está hablando hoy a nosotros de que Él sí habla, pero ese Dios me dijo, iglesia, ha hecho mucho daño a la iglesia evangélica, ha hecho mucho daño, tiene gente herida. Mire, usted ve que después de la pandemia mucha gente no viene a las iglesias. Nosotros antes de la pandemia esta iglesia se llenaba. Después de la pandemia mucha gente se fue. ¿Y usted sabe por qué mucha gente se fue? Porque mucha gente no tenía raíces, no tenía fortaleza en la comidita fuerte que es la palabra de Dios. Mucha gente vivía de unción prestada. No me da una palabrita, no le ora a mi hijo. No vivían de una fe genuina, de una fe fuerte en la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos ahora, iglesia. Después de la pandemia necesitamos levantar la congregación, pero levantarla con un simiente fuerte que se llama palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos hoy podemos decir, ahora sí me queda claro cómo saber cuando Dios me habla? Cuando Dios te dice algo en el corazón, porque Dios sí habla, es una voz suave en tu corazón y te va a decir algo y no va a contradecir la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted está orando y se le aparece un ángel y le dice, adóreme, salga corriendo, porque ese es el diablo, porque la Biblia dice que adoración solo a Dios. Cuando en Apocalipsis, en la isla de Patmos, un ángel se le aparece a Juan, Juan cae de rodillas y el mismo ángel lo levanta y le dice, a mí no me adores, a mí no te hinques delante de mí, no te humilles delante de mí, solo delante de Jehová. Eso está en la Biblia. ¿Cómo saber si eso es de Dios o no es de Dios? El enemigo sí busca adoración. En Mateo 4 dice, si me adoras, te daré todo esto al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? En las tentaciones, Satanás llegó y le dijo, si me adoras, si postrado me adorares, te daré esto, te daré esto, te daré esto. Entonces, ¿cómo conocer cuando Dios me habla? Muy fácil. Número 1, ir a la profecía escrita, a la palabra de Dios. Número 2, pesar el espíritu, pesar lo que te están diciendo. Inclusive ir en oración y decir, ¿eso será de Dios? ¿No será de Dios? Si este pastor, amigo mío, tal vez hubiese orado un poquito más, y cuando él me contó a mí, yo quise decirle, mire, mejor tenga cuidado, pero ¿qué le voy a decir a una persona que me dijo, Dios me dijo? Y Dios se lo dijo, Dios se lo dijo, no hay debate, no hay discusión, Dios se lo dijo. El problema es cómo a veces nosotros mismos creemos que Dios me lo dijo. Ahora, si hay un matrimonio, ¿usted cree que Dios le va a decir una cosa a la esposa y otra cosa al esposo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dios le hablaría lo mismo? Yo creo que sí, porque iglesia, Dios no es de confusión, Dios habla claro. Por eso el profeta dijo, les voy a dar esta señal. Dios nos va a hablar a nosotros claro. El día de hoy quería traer esta enseñanza. Hoy yo le dije a mi esposa, no voy a predicar, quiero enseñar, quiero traer una enseñanza, dar herramientas, porque usted ve por Facebook, por YouTube, usted ve por todas las plataformas virtuales un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Que nos falta tener contacto con la palabra de Dios. Si nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, si nos hacemos gente que leamos la Biblia, no nos van a meter 10 con hueco, no nos van a engañar, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a la presencia de Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por tu palabra? Gracias, Señor, porque tu palabra es la que me ilumina, tu palabra me aconseja, tu palabra me fortalece, tu palabra me da luz. Y la palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones. Gente, aún para tomar decisiones, usted puede pesarlo en la palabra de Dios. Usted va a tomar una decisión que usted sabe que es una decisión drástica en su vida, llévelo a la palabra de Dios. Puede ponerse de pie y vamos a orar un momentito. Vamos a terminar.